Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergi Castañeda y hoy dentro del especial del Festival de Sitges toca una review del film The Shape of Water o La Forma del Agua, la nueva película del gran Guillermo del Toro y además la ganadora de la Mostra de Venecia de este año. Está protagonizada por Sally Hawkins, Doug Jones, Michael Shannon y Octavia Spencer. Elisa es una joven muda que trabaja como conserje en un laboratorio en 1963, en plena Guerra Fría, donde se enamorará de un hombre anfibio que se encuentra ahí recluido. Este año hemos podido disfrutar de la presencia de Guillermo del Toro en el festival y os traigo una pequeña muestra de todo lo que nos contó sobre la película, como por ejemplo la protagonista Sally Hawkins está estupenda y es normal, porque del Toro le escribió el papel para ella. Yo siempre que escribo un papel para alguien, específicamente, digo, ya no lo vuelvas a hacer, porque me tardo. Y por ejemplo, en el caso de Federico Lupi, le escribí Cronos a él. En el caso de Sergi López, le escribí el Vidal a él. Y me llamaba su agente cada 3 meses. Sergi está desempleado. ¿Qué sucede? Estamos esperando. Veía a Sergi y me decía, Sergi, no hay prisa, llévatelo tranquilo. Pero la gente me llamaba cada rato y lo mismo fue con Sally. Vi a Sally, le dije, te estoy escribiendo un papel. Le dije a la gente, le estoy escribiendo un papel. Porque la vi, yo veo muchísima televisión, muchísimas películas, todo lo que puedo, y siempre anoto en mi libretita nombres. Digo, esta persona tal y tal. Y cuando vi a Sally, la vi primero en Fingersmith, una serie de la BBC, en la que era un amor entre ella y otra mujer, profundísimo, físico, pero estaba todo creado sin ninguna perversión, sin ninguna, digamos, era tan hermoso, tan natural, que era parte de la historia. Y eso pensé, es tanto de la escritora como de la directora, como de los actores, hacer que el amor físico sea un amor que es parte del amor, pero no es el asunto central, ¿no? Es una característica. Y luego me impresionó muchísimo en Submarino, porque ella era un papel secundario, pero era la que más me interesaba saber de ella. Luego Happy Go Lucky, etcétera, etcétera. Y le empecé a escribir el papel a ella. Dije, esta es una mujer extraordinaria. Una presencia, creo que es una de las presencias más luminosas en el cine. Y dije, le voy a escribir un papel. Lo que pasa es que quería yo que en la historia esta de La Bella y la Bestia, la Bella no fuera una princesa de Disney, sino que hiciera huevos hervidos y se masturbara en la mañana y se fuera a trabajar, lo que hace uno. La única práctica sexual donde todo el mundo ha tenido experiencia es esa. La historia muchos la han retratado como una Amélie con monstruo, aunque para mí creo que tiene mucho más. Y sobre la apariencia del monstruo y su recuerdo del mítico monstruo de la Universal, del Toro respondía: la criatura tardamos 3 años en diseñarla. Y justamente la impronta de la película es que yo tenía 6 años, estaba un domingo. Los domingos pasaban Cine Fantástico en la televisión en mi ciudad, en Guadalajara. Y los domingos pasaban 4 o 5 películas de la Universal, de monstruos, ¿no? Y estaba viendo la Mujer y el Monstruo, que se llama aquí, y el momento en que nada la criatura debajo de Julie Adams en su traje blanco, me pasaron muchas cosas. Aunque tenía 6 años, dije, ¿qué sucede? Número 1. Número 2, perdí los papeles de la belleza de esa imagen. Me pareció cine puro, arte. No lo podía ni verbalizar, pero me dio como el síndrome de Stendhal con esa imagen. Y lo último que me pasó es que pensé genuinamente, dije, ojalá y acaben juntos. Por supuesto, eso es una imposibilidad en el género, ¿no? Entonces durante décadas pensé en cómo contar esa historia. Pero curiosamente, la criatura, la Mujer y el Monstruo es en cierta forma una impronta de King Kong, ¿no? O sea, básicamente es exploración, La Bella y la Bestia, Pero las dos, curiosamente, con el equipo de diseño les dije, los únicos dos, la criatura número 1 que no vamos a discutir es la criatura de La Mujer y el Monstruo. No vamos a referirla nunca, porque está en el ADN ya.
si tú haces un gorila gigante, King Kong está en el ADN. Entonces les dije, no refiramos nunca una imagen. Si está en el ADN, ahí estará. Y la segunda que les dije, no la quiero referir, fue Ave, porque ya había hecho dos veces el maquillaje de Ave, en Hellboy 1 y Hellboy 2. Pero naturalmente tú puedes ser una criatura bella, X, pero nos tardamos 3 años en diseñarla, porque es, al contrario a Ave, que es muy cómic, las líneas muy rectas, casi como de automóvil, pintado en colores primarios como sería el cómic, no es naturalista, ¿me entiendes? Aquí la idea tenía que ser 3 cosas muy difíciles: un dios, un animal y el protagónico masculino. Esas 3 cosas son dificilísimas. Y creo que una criatura, llevarla a un 80%, después de 25 años de hacer criaturas, a un 85-80% es difícil. Llevarla a un 90% es casi imposible. Llevarla a un 100% se lleva 3 años. Además, la historia es un canto a la vida, a la madurez, pero también al cine, con muchos homenajes. ¿Tenemos a un Guillermo del Toro posmoderno? La película, mira, he procurado en mi vida nunca hacer posmoderno, nunca hacer referencias solo como referencia. Es decir, si eso fuera, cuando la cámara entra al cine se vería Cantando bajo la lluvia, El ciudadano Kane, El halcón maltés, y dije, vamos a poner películas cutres, vamos a poner, porque las películas que muchas veces te salvan la vida son películas de domingo, ¿no? Y lo que estoy celebrando es el cine, no ciertas películas. O sea, el cine es vital, bueno, malo o regular, ¿sí? Y ese era un punto importante. Lo mismo las canciones, me interesaba no poner canciones súper famosas como Paper Moon, ¿no? Quería canciones que fueran menos conocidas. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, creo que la película musical más conocida es la de Shirley Temple en la película, y no es un musical súper famoso. Me interesaba esto porque creo que es mucho más interesante, menos referencial. Ella te daba todo el mundo vital de ella. Como no habla, entonces tienes que saber lo que ella piensa a través de sus acciones con los demás, y el hecho de que vive arriba de un cine, sueña con musicales, pero no es manifiesto, son pequeños momentos. ¿Qué hay de mí? Todo. Mira, lo que pasa es que tengo 52 años y hasta esta película, que es la 10ª, todas las películas habían sido acerca de mi infancia. O sea, y eran refrasear mi infancia. Es la primera película que hago como adulto, la primera película que habla de amor, sexualidad, política, frontalmente, sin mucho menos oblicuo. Sigue siendo oblicuo, pero no es, son asuntos que me conciernen, que me interesa muchísimo presentar. Gente invisible que se roba al último invisible, un ser que es un ser que es despreciado por el antagonista, que lo ve como una criatura oscura y detestable que viene de Sudamérica. No es muy sutil. Guillermo contestó su abandono a la secuela de su Pacific Rim para hacer esta película, y francamente nos convenció a todos. Es una película que habla de manera muy íntima, a nivel de trabajo de cámara, a nivel de temática, es donde he podido volver a hacer una filigrana más tranquila, con más tiempo. Es una película que sabía yo que era urgentísima para mí, porque estábamos preparando una película grande, Pacific Rim, la segunda, y hubo un momento, una encrucijada en el que se me propuso esperar 6 meses, y yo dije, me voy, urge hacer la otra, ¿sí? Entonces abandoné toda la seguridad de una película grande y me lancé a hacer esta película, en donde invertí todo mi sueldo y un montonal más, porque es una labor de amor. Es una película que costó 19 millones de dólares, 19.5, son como 13 de euros, pero tenía la ambición de que se viera como de 60, porque lo que quería yo hacer era que se viera enorme
el lugar pero entrábamos por la gente que limpia los baños, que despega los chicles del suelo, que tira los botes de basura, etcétera, etcétera. Sea como sea, la película se estrena en nuestro país el 26 de enero y os la recomiendo mucho porque, como decía Guillermo del Toro, para mí es una película enamorada del cine y enamorada del amor. Entonces, esa emoción ahí está. Hay una... Y ya lo demás es echar rollo. Y vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 7,6, en Metacritic un 87 sobre 100, y en Error de Raccord le vamos a dar un 8 porque es una grandísima película, un canto al amor a la vida, al cine, que llegará al alma a aquellos que la vean, sobre todo los especialmente sensibles, y sí, es una de esas películas que van ganando mucho a medida que va pasando el tiempo, así que quién sabe si llegará esa apreciada nominación al Oscar. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like que ayuda mucho a subir contenido a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.